Evangelio de Juan, capítulo 17. Leemos desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Puede tomar su asiento. Hasta ahí la palabra de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 4 y 5, ¿sí? Sobre la frase: yo te he glorificado en la tierra. Vimos el sermón pasado, la palabra de Dios, la autoridad del Hijo sobre todas las cosas. Dijimos que Jesús es soberano, dueño, creador y Señor de todo lo que existe, que el Hijo debe ser creído, honrado y obedecido. Hoy, en esta mañana, el Señor nos va a permitir ver cómo Jesús en esta oración nos va a mostrar un poco de lo que sucedió en la eternidad antes de que todas las cosas fuesen creadas. Esto es lo que nos permite ver la palabra de Dios. Nos muestra destellos de la eternidad. Y acá vamos a ver en el versículo 4 y 5 estas cosas, ¿sí? Dice Jesucristo en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Bien, nuestro primer punto en esta mañana va a ser la obra de Jesús en la tierra. ¿Cuál fue la obra de Jesús en la tierra? Jesús dice que Él ha acabado esta obra que se le designó que tenía que hacer, ¿sí? A Jesús se le encomendó hacer algo en la tierra y Él la ha terminado, la ha consumado, ¿sí? Él ha terminado esa obra que se le ha dado. ¿Cuál era esa obra que se le había dado? Dios le había dado una obra a su amado Hijo Jesús para que hiciera en la tierra. En Lucas 19:10 Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a nivel general, en un pantallazo general, el propósito de Jesús en la tierra era buscar y salvar lo que se había perdido, ¿sí? Eso es resumiéndolo muy a grandes rasgos. Bien, pero para saber qué es lo que Jesús tenía que hacer, vamos a tener que ver un poquito en Génesis, en la historia de la humanidad, ¿sí? Génesis capítulo 2, donde comienzan todas las cosas, ¿sí? Donde comienzan a hacer todas las cosas, donde Dios crea al hombre y a la mujer también. Y tenemos que hablar en esta mañana de que hubo un pacto de obra, ¿sí? El pacto de obra. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham, con Adán, también con Abraham, pero en este caso Dios hizo un pacto con Adán, ¿sí? El pacto de obras, y sobre ese pacto él debía vivir en fidelidad a Dios, pero vamos a ver el registro de la palabra de Dios que Adán no pudo guardar, ¿sí? Sino que transgredió la ley de Dios, rompió ese pacto, y ahí es donde comienza la historia de la redención, podemos decir, en el 3:15. Vamos a ver lo que dice Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él
ciertamente morirás. Dios plantó al hombre en el huerto de Edén y le dijo que podía comer de todo lo que había ahí. Una sola prohibición tenía, que es esta. Él podía comer de todas las cosas, pero no podía comer, ¿sí?, del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Había un solo árbol el cual él no podía acercarse ni tocar, ni comer por sobre todas las cosas, porque iba a morir, ¿sí? En este pacto establecido por Dios, el hombre no tenía que comer específicamente de este árbol. Pero en el versículo 16 dice que de todo árbol del huerto él podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, él no debía comer, ni él ni su mujer. Ahora, ¿qué pasó aquella vez? ¿Cuánto duró esa obediencia? No lo sabemos. En Génesis 3, versículos 6 al 15, vamos a leer. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, que comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire fresco del día. Y se escondió el hombre y su mujer en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El hombre quebrantó la ley de Dios, ¿sí? Desobedeció la única cosa que tenía para obedecer, ¿sí? Él no debía comer de ese árbol, y que hizo el hombre, comió. No es que no había otro árbol para comer y era lo último que había y estaban muriendo de hambre y entonces no les quedó otra. No, fue voluntariamente que se rebelaron y decidieron hacer su propia voluntad antes que hacer la voluntad de Dios y obedecer. Entonces, la obra que Jesús fue enviado a hacer fue a restaurar la relación perfecta que Dios tenía con el hombre, pero que el hombre quebrantó. El hombre pecó, hizo su propia voluntad y se escondió de Dios. Y allí comienza el pecado original, si usted quiere decirle. El hombre por naturaleza huye de Dios, no quiere acercarse a Dios, tampoco puede. Dios tuvo que tomar la iniciativa de acercarse al hombre para poder salvarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, acá comienza. Adán no quiso obedecer a Dios, condenó la raza humana. Todos los seres humanos que nacieron después de Adán, nacemos bajo pecado. No es que el hombre se convierta en un pecador, en realidad nace en pecado, es concebido en pecado, dice el salmista, en pecado me concibió mi madre, porque la raza humana es pecadora. Entonces heredamos de Adán el pecado, ¿sí? Y nacemos pecadores. Huimos de Dios como lo hizo Adán y Eva, ¿sí? Ellos huyeron de Dios, ¿por qué? Porque sabían que habían ofendido la santidad de Dios, que lo que hicieron estaba mal. Por eso el hombre no se acerca a Dios, por eso el hombre dice que es ateo, por eso el hombre inventa miles de cosas, porque no puede acercarse a Dios, porque huye de Dios, porque Dios es santo.
Entonces el hombre, por su naturaleza pecaminosa, huye de Dios, desea voluntariamente alejarse de Dios. Su propio pecado hizo que se escondieran de Dios. Dios es santo y no tiene comunión con el pecador. Por eso Dios, después de decirle todas estas cosas, después los cubre con pieles y los echa. Porque los echa de su huerto santo. Porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecador. En Génesis 3:24 es donde vemos: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida eterna donde se podía vivir para siempre. El hombre vivía, podemos decirle, en el paraíso, en el Edén, en la misma presencia de Dios, no le faltaba nada. Pero ¿qué hizo? Desobedeció y fue echado de ese lugar. Jesús dice en el versículo 3 de Juan 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Dios envió a Jesucristo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la raza humana quedó condenada bajo pecado y bajo la maldición de Dios, y su camino y su destino es el infierno, ¿sí? La condenación eterna por haberse rebelado contra Dios. De ahí vemos nosotros, por eso fuimos acá viendo la obra de Jesús en la tierra, que gracias a esto o por causa de esto, vemos que la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador, de que alguien lo reconcilie con Dios. Por eso después Dios da la figura del sacerdote. La figura del sacerdote es necesaria porque el hombre necesita a alguien que lo reconcilie con Dios. El sacerdote en la antigüedad se presentaba con sangre ajena, con sangre de un animal, una vez al año delante de la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Y primero ofrecía un sacrificio por su propia vida, porque era un pecador, y por su familia, y luego otro sacrificio de sangre por el pueblo. Entonces, esta figura apuntaba a lo que iba a ser Cristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Dios es santo, el hombre pecador, y necesitábamos un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, no hay otro. Entonces, la necesidad de un Salvador surge de ahí, y Dios le dice que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente le heriría el talón o el calcañar, pero el hijo de la mujer, que es Jesucristo, le pisaría, le aplastaría la cabeza, derrotaría a Satanás en la cruz. Ahora, nosotros necesitábamos un representante federal se llama, que nos reconciliara, que viva una vida perfecta delante de Dios, que cumpla la ley de Dios para poder reconciliarnos con Dios. Alguien verdaderamente santo y justo que pudiera obedecer a Dios en todas las cosas y de esa manera volvernos en amistad con Dios. Ahora, por eso fue necesario que Cristo venga a terminar esa obra. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. La obra que se le encomendó a Jesús de salvar a los pecadores, de dar su vida a la cruz por los pecadores, de buscar y salvar lo que se había perdido, Él ya la ha cumplido. Jesús nunca pecó, Jesús es santo. La obra de Jesús en la tierra es, o era, reconciliar a los hombres con Dios. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado de los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie será salvo si no es a través de Jesucristo. Lo que Adán no pudo hacer en el Edén, que era obedecer a Dios y vivir en paz con Dios, Jesucristo lo hizo en la tierra. Fue obediente, se hizo hombre, estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Después Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, va a hacer la comparación que como hemos caído en Adán, pero como hemos sido
reconciliados con Dios gracias a Jesucristo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y acá está haciendo la comparación entre la herencia que nos dio Adán, que es el pecado, y la herencia que nos trae Jesucristo, que es la vida eterna, la conciliación con Dios y la paz con Dios, la justificación delante de Dios. Jesús orando y los discípulos viendo cómo Jesús está orando en esta noche, Él dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Él cuando está en la cruz va a decir consumado es, ¿sí? Y es la misma palabra. He acabado la obra que me diste que hiciera. He consumado mi tarea, he terminado la obra que me mandaste que hiciera. Ahora, pero si Jesús todavía no había sido crucificado, Él está orando antes de que lo arresten. ¿Por qué Él puede decir, he acabado la obra que me diste que hiciera? Bueno, estuve buscando, porque es algo muy común en la Biblia. ¿Por qué dice Él que ya ha consumado la obra si todavía no la ha consumado? Bueno, este vocabulario lo encontramos en la Escritura, ¿sí? Hablar algo presente que no ha sucedido todavía, pero que es seguro que va a suceder después. Entonces estuve buscando cómo se llama este recurso literario, recurso lingüístico, y se llama prolepsis, ¿sí? Prolepsis. Es un recurso literario y lingüístico que habla en tiempo presente de algo que todavía no ha sucedido, pero que inevitablemente sucederá. Y esto lo encontramos para que sea un ejemplo conocido en Isaías 53. Si usted quiere acompañarme ahí. Por eso Jesús puede decir, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pero él todavía no había sido ni arrestado, ni crucificado, ni resucitado, ni glorificado, ni ascendido al cielo. Pero la obra ya estaba completa para Dios. El ejemplo de la prolepsis, Isaías 53, 3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado de quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías está hablando esto como que ya sucedió, pero todavía no ha sucedido. Lo está diciendo 850 años antes de que Jesucristo venga a la tierra. Pero él dice, todos nosotros nos descarriamos, ¿sí? Jehová cargó en él, ¿sí? Ya lo hizo. Él fue despreciado, no lo estimamos, fue molido por nuestros pecados, pero Jesucristo todavía no había venido en carne. Entonces, es una imagen muy común de lo lingüístico, y Cristo dice, yo ya he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús, en su obra de redención, ya la estaba viendo completa, porque nada ni nadie podía estorbarle a Jesucristo a que cumpliera la obra que el Padre le había dado que hiciera. Por eso él puede decir, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús afirma que su obra perfecta de redención ha sido consumada. Ya es un hecho inevitable que nadie podía estorbarle. Recuerden que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y obviamente cumplió perfectamente con su misión. Jesús glorificó al Padre en todo momento mientras vivió, ¿sí?, sobre la tierra. Todo lo que Jesús hizo fue para glorificar al Padre y para el beneficio de los pecadores culpables. La tarea de Jesús en la tierra era
buscar y salvar lo que se había perdido, dar su vida en la cruz. Jehová cargaría el pecado de todos nosotros sobre él. Él moriría en la cruz y sería resucitado el tercer día para nuestra justificación. De esa manera, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. ¿Por qué? Porque ahora sí Dios aceptó el sacrificio perfecto de Cristo y ahora sí tenemos un mediador entre Dios y los hombres, porque el hombre estaba condenado por causa de su pecado y porque huye de Dios continuamente, porque sus tinieblas no le permiten acercarse a la luz, tampoco pueden acercarse a Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera, la obra de Cristo en la tierra era la obra de redención. La obra de redención, nacer, vivir, morir, resucitar y ser glorificado y estar a la diestra del trono de Dios. David, también en el Salmo 110, dice, Jehová dijo a mi Señor, hablando de Cristo, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David ya lo está viendo como una obra consumada cuando Cristo es coronado y entronado una vez más después de haber completado su obra perfecta de redención en la cruz. Entonces la obra que Jesucristo vino a hacer era buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a nuestro segundo punto, antes de que el mundo fuera. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Dijimos que Jesús glorificó al Padre en todo lo que hizo mientras estuvo en la tierra, ¿sí? Lo que Jesús hacía era todo en obediencia a Dios, para la gloria de Dios y el beneficio de los pecadores culpables. Recuerden que Jesús vino a servir y no a ser servido, y eso que es Dios. Ahora, en este segundo punto, nosotros vamos a ver un poquito de lo que el Señor nos permite ver a través de su palabra, qué es lo que sucedió antes que el mundo fuera. Porque Jesús está orando al Padre y lo está haciendo por causa de sus 11 discípulos que están alrededor escuchándolo hablar. Qué consuelo debe haber sido para sus discípulos escuchar a Jesús en oración hablando con su Padre, decir, yo ya he consumado la obra que me diste que hiciera. Y luego después les dice, yo los he salvado, ninguno de ellos se perdió, te pido que los cuides. Son los sermones que siguen adelante. Pero que Jesús, el Hijo de Dios, esté orando por ellos, qué consuelo para ellos en esta noche. Pero Él dice, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. O sea, Jesús nuevamente en esta oración íntima con el Padre está mostrando que Él no pertenece a este mundo, que Él es Dios, que Él tiene una gloria, la misma gloria que Dios tiene, la tiene Cristo. Pero en esta condición de hombre, Él ora como sumo sacerdote, como intercesor, y nos dice que hubo algo antes de que el mundo fuera. ¿Sí? Entonces nosotros, con la palabra de Dios, ¿sí?, podemos abrir un poco la cortina de la eternidad antes de que todas las cosas fueran creadas. Y eso es solo posible hacerlo, no por nuestra imaginación, no porque alguien lo recibió en sueños, porque no creemos en esas cosas, sino porque la palabra de Dios nos muestra. ¿Qué sucedió antes de que el mundo fuera? Bueno, hablamos de un pacto de obras al principio cuando Dios crea al hombre. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió antes de que el mundo fuera. ¿Qué pasó en la eternidad? Si quiere decir la eternidad pasada, no sería lógico porque la eternidad no está dentro del tiempo, ¿sí?, sino que el tiempo está dentro de la eternidad. Pero podemos decirlo, si usted quiere, la eternidad pasada. ¿Qué sucedió ahí antes de que todo existiera? Bueno, hubo un pacto entre las personas de la Trinidad. Hubo un pacto llamado el pacto de redención. La Biblia nos muestra claramente que hubo un pacto de redención, un pacto entre las personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en común acuerdo de salvar un pueblo para su gloria, antes de que todas las cosas fueran creadas.
Es lo que la Biblia afirma, nos muestra y podemos ver expresado con fidelidad y con coherencia en toda la Escritura. Vamos a ver dos textos, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, 3. Lo que sucedió antes que el mundo fuera, donde Cristo compartía gloria con el Padre antes de venir a hacerse hombre. ¿Qué pasó antes de la eternidad, antes de que el mundo fuera? Efesios 1, 3 al 23. Dice la palabra bendita. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para la alabanza de su gloria. En Él creísteis también vosotros, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él también, desde que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. La palabra de Dios es clara, que hubo un pacto en la eternidad donde las personas de la Trinidad, en común acuerdo, decidieron, escogieron salvar un pueblo para su gloria, no sin sangre, ¿sí? Había que derramar sangre. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también
lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Efesios veíamos que lo que hizo fue por su voluntad, para su propia gloria, una y otra vez, y acá también nuevamente para gloria de Dios Padre. Todo lo que Dios hace es para su gloria y para el beneficio de los suyos. Esto téngalo siempre en cuenta. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la eternidad pasada hubo un acuerdo entre las personas de la Trinidad. El Padre y el Espíritu Santo, en común acuerdo con el Hijo, envían al Hijo, han decidido enviar al Hijo al mundo a rescatar a aquellos que el Padre ha elegido y se los ha entregado al Hijo. Esto sucedió antes de que todas las cosas llegaran a existir. El Padre y el Espíritu Santo envían a Jesucristo, al Hijo, a que tome un cuerpo de hombre, nazca de la Virgen María, ¿sí? Y cumpla el plan de redención. Esa obra que me diste que hiciera, que dice Cristo, que Él ya la hizo, ya la cumplió. Bueno, este es el acuerdo intratrinitario que sucedió. El Padre y el Espíritu Santo envían al Hijo al mundo a rescatar a aquellos que el Padre ha elegido o ha escogido y se los ha entregado al Hijo, para que Él con su vida los compre con su propia sangre. El Hijo cumple la obra que tenía que hacer en la tierra, da su vida en la cruz por ellos y vuelve al Padre. El Padre y el Hijo envían al mundo al Espíritu Santo para que aplique la vida eterna en aquellos que son del Padre y del Hijo, dándoles el nuevo nacimiento. Recuerdan los sermones pasados, en los versículos anteriores, en Juan 14, 15, 16, Él dice, Él tomará de lo mío, es necesario que yo me vaya, yo enviaré otro consolador. Si entonces, dice, yo y mi Padre enviaremos al consolador. Esto es lo que la palabra de Dios nos permite ver, lo que sucedió antes de que el mundo fuera. Jesucristo dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Esto sucedió en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, dice el apóstol Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿sí? De la herencia que hemos recibido de Adán, el pecado. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el plan de redención, en el acuerdo intratrinitario, ya todo esto estaba decretado y acordado que debía suceder así. Que Jesucristo debía rescatar, buscar y salvar lo que se había perdido, pero que inevitablemente tenía que ir a la cruz y inevitablemente debían cumplir ese acuerdo que profetiza Isaías, que leíamos hace un rato, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y bueno, y él fue a la cruz, perdón, y la ira de Dios fue derramada sobre Cristo, sobre todos nuestros pecados que eran cargados sobre Cristo, que Dios cargó en él, para que de esa manera nosotros seamos reconciliados con Dios. Porque el hombre naturalmente, por naturaleza, huye de Dios, se esconde de Dios, porque es un pecador y le da vergüenza su pecado. Pero este pecado lo está condenando y lo llevará a la condenación en el infierno. Es tan grande el amor de Dios, tan grande su misericordia, que a pesar de que el hombre se rebeló en contra de Dios y huye de Dios, Dios envió a Jesucristo a buscarlo. Cristo vino a buscarnos. Dios se hizo hombre. Cargó con el pecado de todos nosotros. Soportó todo lo que sufrió. Menosprecio, burlas, injurias, golpes. Pero eso no era todo. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar.
por amor a nosotros. Y eso es lo que nosotros cuando predicamos el Evangelio decimos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación en el infierno. Ven a Cristo que Él te ama. Él quiere perdonar tus pecados. Arrepentite de tus pecados y cree en lo que Dios te ofrece, la vida eterna. Solamente creyendo en Jesucristo serás salvo. Y si rechazas a Jesucristo serás condenado. No porque Dios no te haya ofrecido a Cristo. El hombre pecó y huye de Dios. Y es Dios quien toma la iniciativa de venir a buscar al perdido. ¿Sí? La bendita palabra de Dios nos dice en esta mañana que Jesucristo ha glorificado al Padre en la tierra, obedeciendo y dando su vida en la cruz por los pecadores, que el Padre había decidido salvar y se los ha entregado al Hijo. Dios ha glorificado a Cristo, resucitándolo de los muertos, glorificando su cuerpo y llevándolo a la gloria, sentándolo a su diestra, al lugar donde siempre perteneció. Jesucristo siempre glorificando al Padre y beneficiando a los pecadores culpables para que vengan en reconciliación con Dios. Pero siempre es para la gloria de Dios. Ahí, para terminar, el versículo 6 y el 9, para ver lo que sucedió, a quién le pertenecían estos. Juan 17, 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vieron, en el acuerdo en la eternidad, todas las personas que han sido salvadas a lo largo de la historia y seguirán siendo salvadas a lo largo de la historia, le pertenecen al Padre. Él se los dio a Cristo. Tuyos eran, dice Cristo, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nadie que venga a Cristo será rechazado. La oferta libre del Evangelio es ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo de la condenación en el infierno. Qué consuelo debe haber sido, como decíamos hoy, para los discípulos escuchar esta oración. Ellos creían que Él era el Hijo de Dios, creían que era Dios, y eso le iba revelando progresivamente hasta donde ellos podían entender. Pero escuchar a Jesús decir, Padre, he consumado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. O sea, ya está. Él ha consumado la obra, ya ha cumplido su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora todo aquel que cree en Jesucristo será salvo y pasará la eternidad. Si morimos en esta tierra esperando a Cristo, no hay por qué temer. Él en el capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón cuando comienza este sermón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito de Dios al enviar a Cristo era buscar y salvar a aquellos que se habían perdido y llevarlos a Él, a la gloria. Esta es la vida eterna. Darles vida eterna a todo aquel que crea en Jesucristo y para que Dios comparta su gloria con nosotros. Nosotros siendo blasfemos, injuriadores, ladrones, mentirosos, todo lo que somos o lo que éramos, que el Señor nos ha redimido, no merecemos más que el infierno eterno, sufrir eternamente. Pero a Dios le agradó enviar a Cristo para salvarnos y para convertirnos en hijos suyos y compartir su gloria con nosotros. Este es el privilegio que un verdadero cristiano tiene y es la esperanza que uno tiene. Y esto es gracias a que Cristo ha acabado la obra que le fue designada. Ahora,
Yo te pregunto esta mañana, ¿estás perdido o has sido salvado por Cristo? ¿Estás perdido en tus delitos y pecados o Cristo es tu Señor y tu Salvador? ¿Has sido perdonado por Él? Si estás perdido o perdida y no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor te dice a través de su palabra que creas en Cristo, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que confíes en su obra perfecta y serás salvo, serás perdonado para siempre. Tus pecados serán perdonados al creer en Cristo. Pero si ya has sido salvado, debemos vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. Cristo glorificó al Padre en la tierra. Bueno, el llamado a todo hombre es darle la gloria a Dios, vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él, gozar de Él para siempre. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, dio su vida por los pecadores culpables, nosotros pecadores culpables, que hemos sido salvados, rescatados por la obra perfecta de Jesús, solamente por gracia, debemos imitar a Jesús, como dice la palabra de Dios, que imitemos a Jesús y vivir para la gloria de Dios en todo tiempo, en todo lo que hacemos, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Debemos vivir para Dios, para glorificar a Dios y para el beneficio de los hombres. La pregunta es, ¿has sido salvado o estás perdido? Segunda pregunta, ¿estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Para quién estás viviendo? Y cualquiera de nosotros por ahí podría llegar a decir, bueno, yo estoy viviendo para Dios. Pero en la práctica pensamos en nosotros mismos y no en los demás. ¿Sí? Entonces estamos viviendo para nosotros, no para Dios. Debemos vivir para Dios en beneficio de los hombres. En nuestro caso es en beneficio de la iglesia local, como piedras vivas ser sobreedificados, porque los unos a los otros nos necesitamos. Y si alguien no ha creído en el Evangelio todavía y está perdido, debemos predicarle el Evangelio y decirle, Dios puede perdonarte si crees en Cristo. Arrepentite de tus pecados. Cristo dio su vida en la cruz para buscar y salvar los que están perdidos. Siempre es para la gloria de Dios y el beneficio de los hombres, pero nuestra vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Todos los seres humanos vamos a morir en algún momento. Por eso debemos meditar y analizar esto. ¿Estamos viviendo para Dios o viviendo para nosotros mismos? El hermano compartía en el catecismo hoy. Vivir para nosotros mismos puede convertirse en idolatría o egolatría. ¿Sí? Ego, yo, vivo para mí, pienso en mí, entonces mi Dios soy yo. Eso es un problema, debemos analizar nuestra vida y rogarle al Señor que con su Espíritu Santo nos examine y nos muestre nuestro pecado. Debemos pensar en la eternidad. Debemos pensar en el día de nuestra muerte. Algo que a la gente no le gusta escuchar y le gusta hablar. ¿Ha pensado en el día de su muerte? Bueno, todos nosotros en algún momento vamos a morir. Y la Biblia dice que estaremos delante del tribunal de Cristo, delante de la grandeza de Dios y enfrentaremos todos nosotros, grandes y chicos, enfrentaremos a Dios cara a cara el día que partamos de este mundo. Eso es una realidad que inevitablemente va a pasar, a no ser que Cristo venga antes a buscarnos. Pero todos, ya sea que muéramos o que seamos transformados, tendremos que enfrentar a Dios cara a cara. Cuando Dios se paseaba en el huerto de Edén buscando a aquel que con tanto cuidado había creado, a su amigo Adán, permítanme decirle, él vino a buscarlo, pero él se escondió de Dios. Dios ama su creación, pero el hombre huye de él. Y este Dios un día se enfrentará cara a cara con aquellos que él creó. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué te va a decir Dios ese día? ¿Te has puesto a pensar qué te va a decir Dios en el día del juicio?
La Biblia tiene registros de lo que va a suceder ese día. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué es lo que le vas a decir a Dios, vos a Dios ese día? ¿Qué le vas a decir el día que estés cara a cara con Dios si has rechazado a Jesucristo todos los días de tu vida? ¿Qué tenés para decirle? Nada. Nunca creí en Cristo, va a ser tu proclamación. He rechazado a tu Hijo y tu amor todos los días de mi vida hasta que un día morí. Qué triste será ese día para aquellos que hayan rechazado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque la Biblia dice que serán condenados por no creer en Jesucristo. Juan 3:18. Esta es la condenación. ¿Sí? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el versículo 19, perdón. El 18 dice que el que cree en Jesucristo es salvado y el que no cree en Cristo será condenado o ya está condenado por no haber creído en Jesucristo. Pero ¿se han puesto a pensar en esto? Un día vamos a morir, tenemos que enfrentar cara a cara a Dios, tanto grandes como chicos, jóvenes, niños. Todos nosotros vamos a estar cara a cara con Dios. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuál será tu justificación? Bueno, mi justicia es Cristo. Cristo ha perdonado mis pecados y me ha salvado y me ha dado vida eterna para poder estar en este lugar. Dos cosas se van a escuchar en la eternidad. Cuando lleguen aquellos, en Mateo 7, 21 al 23, dice Jesucristo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Jesucristo les dirá, apartados de mí, nunca los conocí. Irán a la condenación aquellos que fingieron haber creído, pero otros escucharán de los labios del Señor, ven, entra, entra buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que escucharemos nosotros cuando enfrentemos cara a cara a Dios? Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria cada día, pero de verdad. Y que el día que estemos delante de Dios en la eternidad, escuchemos estas palabras de sus labios. Ven, entra buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí estaremos para siempre con el Señor disfrutando. Vamos a seguir disfrutando de la vida eterna, porque ahora la disfrutamos también. De una manera imperfecta, pero disfrutamos de la presencia de Dios, de su compañía, de su palabra y de la compañía de nuestros hermanos, que compartiremos la gloria allá. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.